gracias. Buenos días. El charro mexicano. El siglo XXI nos ingresa a un mundo con un palpable desarrollo de la tecnología, lo que nos despierta a un mundo demasiado dinámico y modernizado. En un breve repaso de las imágenes que han llenado el pasado siglo y lo que estamos viviendo del presente XXI, saltan a la vista las repercusiones del nacionalismo posrevolucionario, que dio a México el perfil de una nación moderna. En este marco ideológico surge, entre otras, la peculiar figura del charro mexicano como un símbolo de la mexicanidad. La figura del charro puede apreciarse desde dos perspectivas, la histórica y la antropológica. La primera remite a la época de la colonia, cuando se originaron las haciendas de economía mixta, agrícola-ganadera, la de otras menores como las estancias y los ranchos. En cambio, el punto de vista de la segunda tiene que ver con cuestiones de identidad nacional. Al profundizar sobre la perspectiva histórica, es de suma trascendencia recordar que los terratenientes poseedores de ganados y propietarios de grandes extensiones de tierra fueron los mayormente beneficiados con la economía rural, para la cual requirieron de una gran cantidad de trabajadores. Básicamente, las haciendas prósperas emplearon varios centenares de peones permanentes, un tanto de eventuales, y en menor cantidad disponían de arrendatarios y de aparceros que se encontraban en los límites de las haciendas, esparcidos en rancherías o congregaciones y en pequeños caseríos. El agro mexicano giró durante varios siglos en torno a la economía de las haciendas, con predominancia de aquellas criadoras de ganado mayor, donde surgió una significativa escala de trabajadores protagonistas de hechos que daban origen al charro y la charrería. Quizás en ello tuvo mayor injerencia la población de libre movilidad, como los arrendatarios, aparceros y rancheros. En la época colonial, el uso del caballo solo estaba permitido a los españoles, ya que los indios y mestizos lo tenían prohibido. Aunque estos últimos fueran descendientes de reyes, no podían ser caballeros, so pena de muerte. Sin embargo, al pasar el tiempo fueron jinetes reconocidos incluso en Europa. El caballo fue traído por los españoles desde las Antillas, en donde se pudo desarrollar de una manera especial. Al principio su crianza estaba restringida al español y al criollo. No obstante, de cualquier manera, los indios y mestizos tenían que ocuparse del cuidado de todos los animales, y como los caballos estaban en libertad, se vieron en la necesidad de lazarlos, jinetearlos, amansarlos, etc. Además, con la reata pudieron controlar a los animales salvajes, y fue así como el virrey Antonio de Mendoza se vio obligado a otorgar permisos para que los indios montaran, pues había que defender la tierra y cuidar el ganado. Desde el momento mismo del desembarco en Tabasco de los 16 equinos que vinieron con las huestes de Hernán Cortés, la imagen del caballo y la del jinete formaron un binomio indisoluble en el transcurrir histórico de México. Una vez superado el asombro-temor que causó en el ánimo de los indígenas la presencia del caballo, este se convirtió en el símbolo de poder de una nueva sociedad. Durante los primeros años de la colonia se prohibió a indios y a mestizos que poseyeran o aún que montaran a caballo. No obstante, las grandes extensiones de las tierras agrícolas y ganaderas hicieron imposible que las faenas se realizaran a pie, por lo que dicha prohibición fue cayendo en el olvido. Indios y mestizos empezaron a montar a caballo y en consecuencia se ingeniaron para elaborar con los medios a su alcance tanto el vestido como los arreos que les permitían trabajar. Comienza así a perfilarse la figura del charro. La charrería, una de las tradiciones mexicanas más genuinas, es parte de la cultura nacional. Se desarrolló con la ganadería y con las faenas del campo, siendo los primeros charros los hacendados ganaderos y sus sirvientes. Su historia comienza cuando poco a poco los indios y mestizos se acercaron a los caballos y aprendieron con facilidad que demostraron para adquirir otros muchos elementos que no correspondían a su cultura. Los charros de antaño. Un excelente ejemplo lo da Federico Gamboa en 1940 en una carta dirigida al Marqués de Guadalupe y charro aristócrata Carlos Rincón Gallardo, publicada en el libro del charro mexicano, obra de este último. Para el caso, y refiriéndose al escritor Luis G. Inclán, ranchero por nacimiento y varias veces administrador en diferentes haciendas, dijo: creció y se formó dentro del más propicio ambiente para pronto graduarse de consumado jinete, domador de potros salvajes y ser hábil arrendador. Luego, pues y parte en jaripeos, cerraderos y capazones, arreador de ganado y qué sé yo cuántos primores más.
cual la inmensa mayoría de nuestros charros, que a fuerza de revolcones y caídas, no es jinete el que no cae, poco a poco y tumbo a tumbo llegó a maestro en el viril oficio. Por otra parte, el notable historiador Luis Pérez Verdú, en su Historia particular de Jalisco en 1911, describió la ciudad de Guadalajara de principios del siglo XIX e hizo referencia al ranchero rico que usaba ropa de cuero o de género de lana, mangas de jarape de saltillo, que alcanzaba el precio de 1 onza de oro, botas de montar llamadas de campana con ataduras de cuero, o fuertes cintas de color, sombrero de falda ancha. Como podrá apreciarse, ambas descripciones son del siglo XIX y las características atribuidas a los personajes delinearon perfectamente la figura del charro difundida en el siglo XX. Los trabajadores de las haciendas que dejaron grata memoria escrita de aquellas faenas camperas, finalizadas en festejo, han señalado los rodeos como una de ellas. Sobre ello, desde mediados del siglo XVI se tiene noticia en México de la práctica de los rodeos en temporal de lluvia, con el propósito de separar el ganado de los distintos propietarios, conforme lo reglamentado en 1574. El rodeo era una batida circular que hacían los vaqueros montados en sus caballos para bajar el ganado de las serranías y concentrarlo en un punto donde hacían la selección de los animales ayudados por largas puyas con punta de hierro similares a las garruchas. Los animales sin marca llamados orejones se les repartían entre los distintos señores de ganado, y los de marca desconocida eran entregados a los representantes de las autoridades virreinales como bienes mostrencos. Domingo Lázaro de Arregui, en su obra Descripción de la Nueva Galicia, publicada en 1621, da noticia de la realización de rodeos en tierra caliente para poder curar los críos afectados por el gusano, y señala que el modo de criar, guardar, juntar y curar estos ganados, todo es a caballo, en yeguas que se consumían en esto muchísimas. Todavía en las 2 primeras décadas del siglo XX tenían lugar los rodeos, entonces nombrados también jaripeos, aunque estos últimos solo eran la parte final de aquellos, es decir, la concentración de los animales en el corral mayor para iniciar la selección en 2 pequeños corrales anexos y realizar las tareas de conteo, herraje y capazón, entre otras acciones que implicaban la participación de experimentados jinetes, muy hábiles en el manejo de reatas para la lazada de los animales. A los jaripeos se invitaba con notados charros expertos en las lides de lazar, colear y juntar el ganado. Asimismo participaban los señores hacendados, y el espectáculo era presenciado por las familias de estos y por la población ranchera de los alrededores. Regularmente, para dar de comer a toda esta concurrencia, eran sacrificados 3 o 4 novillos, y se preparaba una suculenta carne acompañada de las populares tortillas recién echadas en el comal. No faltaba el tequila en botellas o bules que se acostumbraba a beber a boca de botella, por lo que ésta pasaba de mano en mano. Estas bebidas eran traídas de las haciendas cercanas que la producían. La música daba el toque final a la fiesta campirana, amenizada por un conjunto de mariachi de alguno de los ranchos próximos. Entre los de a caballo no faltaban los desafíos de tirar una botella al suelo y a carrera tendida levantarla sin caer del caballo. Rurales y chinacos. Así, el charro en el siglo XX designó a los experimentados jinetes diestros en las acciones de lazar, colear y jinetear, cuando manejaban el ganado para las distintas faenas vaqueras. Pero por otra parte, más tardíamente, el charro se identificó con el guerrillero liberal de la época juarista a mediados del siglo XIX. El problema del bandolerismo, esencialmente los asaltos en los caminos, obligó al gobierno del presidente Benito Juárez a la creación de una guardia de seguridad. Por decreto el 6 de mayo de 1861 se formó una Policía Rural Federal, popularmente conocida con el nombre de los rurales. Los nuevos charros. La interpretación del charro como símbolo de la mexicanidad tiene que ver con los acontecimientos desprendidos de la Revolución Armada de 1910. Entre 1918 y 1920, en los discursos políticos culturales, hubo la preocupación de recurrir a afirmaciones nacionalistas que justificaran la movilización popular. Uno de los caminos fue la revalorización de todo aquello considerado expresión de lo mexicano. En este proyecto participaron activamente los artistas que rescataron todas las expresiones de lo típico mexicano. También los medios de comunicación reconocieron que la identidad nacional pasa por las mayorías, por lo que se puso de moda destacarlos tanto en el radio como